Ok, jóvenes, fíjense que la idea de esta clase es la de comentar acerca de otro grupo de estructuras que nosotros vamos a empezar a hacer uso. Des en cuenta de que cuando en los principios, las primeras clases, yo les hacía el comentario de que dentro de los grupos de estructuras que nosotros vamos a encontrar estaban las secuenciales, ya vimos las selectivas en sus diversas modalidades y nos toca ahora abordar las estructuras repetitivas. Estas estructuras repetitivas son usadas en los casos en los cuales yo quiera ejecutar de forma reiterada una o un bloque de acciones, ¿verdad? Y entonces esas estructuras repetitivas lo que hacen de alguna manera es acortar eh, el hecho de que se esté repitiendo código de forma innecesaria. Yo la puedo aplicar todas en un solo bloque dependiendo de la tipología en la cual estemos hablando en este tipo de estructura. En ese sentido, las estructuras repetitivas yo las puedo clasificar en estructuras repetitivas condicionales o estructuras repetitivas indexadas o indexadas, ¿sí? Entonces, dentro de las condicionales, ¿verdad? Son aquellas que se van a ejecutar de acuerdo a la evaluación de una expresión o al resultado de una expresión lógica. Esas estructuras repetitivas condicionales yo las puedo clasificar en repita mientras, ¿verdad? La palabra reservada para esta estructura repetitiva, repita mientras, con la palabra reservada while, ¿verdad? O el repita hasta con la palabra reservada until. Estas estructuras repetitivas son las que nosotros vamos a abordar en un principio. La otra estructura repetitiva es la estructura repetitiva indizadas o indexadas, que es la conocida como repita para, y la palabra reservada es el for, ¿sí? Esta estructura repetitiva indexada o indizada es ideal para cuando nosotros estemos manejando datos estructurados. Entonces, en este curso nosotros lo vamos a abordar como vectores o matrices, ¿sí? Ok. Entonces, en esta estructura nos vamos a enfocar ahora en un principio a estas, las condicionales, repita mientras y repita hasta. Me traslado acá al material de apoyo que ya está publicado en el aula virtual, que son las condicionales de la estructura de repetición. Aquí le hacen una especie de resumen o de argumentación de cuál es la utilidad de este tipo de estructura, ¿verdad? Dentro de las utilidades que se encuentra es de la poder hacer sumas, acumulaciones o respectivos conteos, o incluso multiplicar un grupo de datos cuyas cantidades varían en ejecución de una ejecución a otra, ¿verdad? Aquí en resumen se está justificando el hecho del uso de la estructura repetitiva y la comenté en un principio del programa. Voy a entrar acá con respecto a los esquemas y la definición de cada una de ellas. La estructura repetitiva, o repita mientras, ¿verdad? Un conjunto de instrucciones, una o un conjunto, diría yo, de instrucciones son ejecutados, son repetidos mientras se cumple una condición lógica. ¿Sí? Una de las características de esta estructura repetitiva, o sea, si yo quiero parafrasear la definición de esta estructura repetitiva, es que se ejecuta una o un bloque de acciones mientras se cumpla una condición lógica. ¿Sí? La notación o la representación desde el punto de vista algorítmico sería algo así como esto: repita mientras, condición lógica, y la condición lógica es una expresión que va a botar dos posibles valores, o es verdadero o es falso, ¿verdad? Aquí están las instrucciones que se van a cumplir en el lazo de repetición, y voy a hacer la finalización de ese repita mientras. Ojo, estoy hablando desde el punto de vista algorítmico. Desde el punto de vista de diagrama de flujo, esta estructura se representa algo así como este círculo, para indicar el comienzo de la estructura, ¿verdad? Evalúa la condición lógica y, de ser cierta, ejecuta este bloque de acciones. Y deja de cumplirse cuando la condición lógica empieza a ser falsa. Una cuestión por agotar aquí en esta estructura repetitiva es que, a pesar de que el flujo viene acá desde el punto de vista algorítmico, diagrama de flujo, viene en este sentido, la ejecución se ejecuta o se hace de arriba hacia abajo, ¿sí? Entonces,
es bueno tenerla claro en ese sentido. Y en Pascal, ¿verdad? Sería algo así como while, condición lógica do. Y aquí viene la sentencia. Aquí es válido acotar que si es una sola sentencia, no tengo que acotar ese bloque. Pero por lo general, cuando estemos ejecutando un while, por lo general, repito, esas sentencias tienen que ser delimitadas con un begin y con un end para hacerle entender al compilador dónde comienza y dónde termina el bloque de acciones. Una de las características de esta estructura repetitiva, repita mientras, es que al evaluar, primero evalúa la condición lógica y luego ejecuta. Una de las características que tiene esta estructura repetitiva es que cuando primero evalúa y luego ejecuta, existe la posibilidad de que nunca se ejecute el lazo de repetición. Por ejemplo, si yo digo, bueno, que la condición lógica y el flujo de control viene para acá y la condición lógica es falsa, él se sale, él no va a ejecutar. O sea, existe la posibilidad de que no se ejecute ningún tipo de acción cuando en las primeras de cambio esta condición lógica sea falsa. Es decir, primero evalúa y luego ejecuta. Eso con respecto a la repita mientras. Repita hasta, ¿verdad? ¿Cuál es la definición conceptual? Ejecuta una o un bloque de acciones hasta que se cumpla la condición lógica, ¿verdad? Es decir, en ese sentido la parte algorítmica sería repita, ¿verdad? Las sentencias y la condición de finalización sería hasta que la condición lógica sea verdadera, ¿sí? Ahora bien, en el punto de vista del diagrama de flujo, esta es la representación. El círculo para indicar que comienza la estructura repetitiva, bloque de acciones y evalúa, ¿sí? Contrario a lo que está ejecutando en la repita mientras, en esta acción es primero ejecuta y luego evalúa. Es decir, que el conjunto de acciones se ejecuta al menos una vez, ¿sí? Al tener esta condición. Entonces es bueno que nosotros sepamos diferenciar entre el repita mientras, primero evalúa y luego ejecuta, y el repita hasta, primero ejecuta y luego evalúa, ¿verdad? Y desde el punto de vista del Pascal, la sentencia sería con la palabra reservada repeat, ¿verdad? Sentencias, ¿verdad? Hasta que se cumpla la condición lógica, ¿sí? En este caso y en Pascal, es bueno destacar o es bueno acotar que las sentencias no son delimitadas con el begin y el end, porque el compilador asume que repeat es para comenzar y until es para terminar, ¿sí? Y estas son las repeticiones indizadas, pero no las voy a tocar acá, las voy a tocar en su momento cuando trabajemos los datos estructurados, ¿sí? Vamos a ver las aclaratorias que hacen aquí con respecto a esta estructura de repetición condicional, ¿verdad? Leo acá, la repetición condicional contiene un conjunto de instrucciones que se repiten un número de veces dependiendo de una condición lógica. Un grupo de instrucciones son repetidas mientras, el de repita mientras, ¿verdad? Mientras una condición lógica sea cierta. Es decir, cuando la condición lógica llega a ser falsa, el grupo de instrucciones deja de repetirse. Y el otro es el repita hasta. Un conjunto de instrucciones se ejecuta hasta que una condición lógica llegue a ser cierta, ¿verdad? Entonces, una de las reglas que acostumbramos acá con respecto a este curso es que la estructura de repita mientras, ¿verdad? La vamos a utilizar nosotros para procesar datos. Y entiéndase por procesar datos las operaciones básicas que nosotros vamos a hacer en este curso. ¿Cuáles son esas operaciones que nosotros vamos a hacer? La de acumular o la de contar o de hacer conteos o hacer otro tipo de operación aritmética, ¿sí? Pero por lo general son dos operaciones básicas que nosotros ejecutamos: la de acumulación o la de sumar y la de hacer conteos, ¿verdad? Y ya van a ver por qué. O sea, cuando yo hago la acumulación, en este caso, ¿cuáles son los tipos de acumulaciones que yo puedo hacer? A un identificador le voy a asignar lo que tenga el mismo identificador más menos el valor de otro identificador o otra expresión, ¿verdad? Eso lo vamos a hacer con el repita mientras. Mientras que el repita hasta, ¿verdad? Nosotros lo vamos a hacer preferiblemente para hacer validaciones de datos, ¿sí? Entonces, veamos lo siguiente. Con respecto a las validaciones, y me voy a trasladar para acá.
Nosotros ya con este tipo de estructuras pudiésemos hacer esquemas de validación. Vamos a ver cómo lo pudiésemos hacer. Validación de datos. Validación de datos. ¿Sí? ¿Cómo sería esa validación de datos? Me voy para acá. La validación de datos. Suponga que yo requiero un dato que se encuentre entre uno y leer un dato, leer un valor, leer un valor que se encuentre entre uno y 5. Que se encuentre entre uno y 5. Ambos inclusivos. Ambos inclusivos. O sea, que sea mayor o igual a 1 y menor o igual que 5. ¿Sí? ¿Cuál sería el esquema algorítmico acá? Sería leer valor, ¿sí? Y empiezo a ejecutar la validación. Si valor, si valor es menor, dígame, dígame, ya voy para allá. Gracias, ya la tengo activada. ¿Sí? Listo. Le comentaba con respecto a las estructuras repetitivas, y vengo acá, estaba viendo estos esquemas acá, que están publicados, ¿verdad? Entonces estoy haciendo mención de la repita mientras, que está acá, el repita hasta, que está acá, y vengo con las definiciones, ¿sí? Les comentaba que las estructuras, en este caso las de la repita mientras, la vamos a utilizar para hacer procesamientos, y el repita hasta lo vamos a hacer para validaciones. Y venía acá con respecto a la validación de datos, leer un valor que se encuentre entre 1 y 5, ambos inclusive. Un esquema de validación haciendo uso de este tipo de estructura, lo pudiese hacer de esta manera. Leer el valor, ¿verdad? Si el valor es mayor o igual a 1, si es menor que 1, o valor mayor que 5, entonces, ¿qué voy a hacer? Repita sería escribir valor fuera de rango, y volver a leer valor, ¿sí? Repita hasta que valor sea mayor o igual a 1 y valor sea menor o igual a 5, ¿sí? Fin sí por acá, fin sí, y por acá continúa el algoritmo, ¿sí? Ahora bien, fíjense que yo si quiero leer un valor, suponga que valor agarra el valor de 7, suponga que valor agarra aquí a valor, tiene asignado 7. Él dice, lee valor tiene 7. 7 menor que 1 o mayor que 5, sí, entra en este lazo de repetición, manda el mensaje de error y vuelve a leer, introduzca un valor nuevo, hasta que valor sea mayor o igual a 1 y menor a 5, es decir, que esté dentro del rango especificado. Fíjense que cuando yo estoy trabajando con este tipo de estructuras repetitivas, yo tengo que de alguna manera darme la tarea de programar esa expresión lógica. La expresión lógica, ¿cuál es? Esta que está acá, ¿sí? Esto puede tomar dos posibles valores, verdadero o falso, y esto va a variar de acuerdo a lo que yo esté ejecutando dentro del planteamiento, ¿verdad? Entonces tengo que tener cuidado cómo yo ejecuto esta expresión lógica, porque puedo caer en lo que se llaman lazos infinitos de repetición. ¿Cuáles son esos lazos infinitos de repetición? Aquellas expresiones lógicas que siempre se van a estar cumpliendo. Por ejemplo, supongan algún motivo, yo digo, bueno, repita, si valor es mayor que 0,
¿verdad? Y yo siempre estoy introduciendo un valor que está, o sea, positivo, el lazo de repetición se va a ejecutar de forma infinita, ¿sí? No va a haber un momento que yo llegue a parar esa ejecución. Otro elemento que puede causar la ejecución de lazos infinitos es que yo omita esta sentencia. Supongan que yo omita esta sentencia, ¿verdad? Yo digo valor tiene igual a 7. Valor menor que 1 o mayor que 5, sí. Entonces va a entrar en un lazo de repetición, valor fuera de rango y nunca va a parar porque no tengo la oportunidad de volver a corregir esta sentencia. Entonces cuando yo esté marcando, y ya eso tiene que ser una norma aquí en el curso, cada vez que yo esté leyendo un dato de entrada, ¿sí? Debería validar los datos. ¿Cómo sería este esquema de validación en Turbo Pascal? Bueno, sería algo así como, voy a hacerlo acá en el código Pascal. ¿Cómo sería el código en Pascal? Read line, o sea, vengo de acá, read line, valor, read line, valor, y empiezo a evaluar. Empiezo a evaluar. Read line valor, punto y coma, if valor es menor que 1 o valor mayor que 5, y todo esto va a estar enmarcado en una sola expresión, then, ¿sí? Repeat write o write line, valor fuera de rango, valor fuera de rango, cierro acá y vuelvo a leer read line valor, ¿sí? Repeat, y esto lo va a repetir hasta que esté dentro del rango, hasta que valor sea mayor o igual a 1, ¿sí? Y valor sea mayor o igual a 1 y menor o igual a 5. Cierro acá y este señor cierro acá y por acá continuaré, ¿sí? Esta es una estructura, una sentencia estructurada, comienza acá y termina acá, al igual que esta señora comienza acá y termina acá, ¿sí? Entonces ahí tienen el código de cómo sería una validación en Turbo Pascal, ¿verdad? Con el repita mientras. Si yo estuviese con la parte del repita hasta, esto es repita hasta, ¿verdad? Y ahora vendría con la parte del repita mientras. Para ese esquema, si me voy otra vez o me traslado para acá, ¿verdad? Con este planteamiento que dice acá. Diseñe un programa que determine el promedio de edad de un grupo de n personas, ¿sí? Fíjense que en este caso, en este planteamiento, el dato de entrada está enmarcado por quién. N, que me va a determinar la cantidad de personas que yo tengo que hacerle que leer la edad, acumular y calcular el promedio. Por ejemplo, si mi dato de entrada yo digo que n es igual a 3, ¿qué va a hacer? Yo voy a leer 3 edades, ¿verdad? Las voy a acumular y las voy a mandar a imprimir. Las voy a mandar a dividir entre n y las voy a mandar a imprimir. ¿Cómo lo haríamos? Haciendo uso del repita mientras. Ojo, ya vimos que el repita hasta lo vamos a hacer para validaciones de datos. Y el repita mientras lo vamos a ejecutar nosotros para hacer procesamiento de datos, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer acá? En este caso vamos a acumular, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, veamos lo siguiente. Sí, aquí está el algoritmo y sus respectivos esquemas. El algoritmo, el diagrama de flujo y el código en Pascal. Entonces vamos. Leer n. Repito, n me está indicando acá el número de personas que yo le voy a indicar
el número de personas que yo voy a procesar, ¿sí? Voy a declarar dos variables auxiliares, las voy a declarar y las voy a inicializar en cero, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser esas? Control, ¿verdad? Y suma. Este control, de alguna manera, me va a ejercer o me va a determinar el número de elementos o el número de veces que yo voy a ejecutar mi lazo de repetición. Y suma es una variable auxiliar que me va a determinar o va a contener la sumatoria de todas las edades, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la estructura repetitiva? Repita mientras para procesar. Repita mientras control sea menor que n. Y fíjense que en este caso, cuando yo estoy programando este tipo de estructura, tengo que tener cuidado en cómo la voy a programar. En este caso, la estructura o la expresión lógica es que control sea menor que n, donde n representa el número de elementos que yo voy a procesar. ¿Qué voy a hacer? Leer edad, ¿verdad? A suma le voy a indicar suma más edad, ¿verdad? Y a control, que está en 0, le voy a indicar control más 1. Con esta expresión, si yo la efectúo de forma reiterada, estoy acumulando valores. Y con esta instrucción, si yo la ejecuto de forma reiterada, lo que estoy haciendo es control, el conteo de elementos. Una es para sumar y la otra es para contar, ¿sí? Fin de repita mientras, ¿verdad? Entonces aquí evalúa. Si n es mayor que 0, entonces a lo que va a sumar a promedio le va a asignar suma entre n, ¿sí? Y luego va a escribir el promedio de los alumnos o el promedio de las edades es, en este caso, lo que yo tenga como promedio, ¿sí? Fíjense lo siguiente acá. Aquí hay una, no sé si lo presenta acá. Aquí hay yo puedo hacer una corrida en frío de este algoritmo que está acá. Me voy a trasladar un momento para una hoja de cálculo acá, ¿verdad? Entonces yo puedo hacer corridas en frío de los elementos que yo tengo acá. ¿En qué consiste una corrida en frío? Una corrida en frío es colocar en una tabla todas las variables que son susceptibles de acá de ser cambiadas dentro de un algoritmo. ¿Cuáles son esos? Acá sería n, ¿verdad? ¿Qué otra variable voy a tener? Control y suma. Control, suma, edad, suma, control y prom. ¿Sí? Veamos a ver. Supongamos que yo tengo 3 personas y las edades son 13, 14 y 15. ¿Sí? Esta será edad 1, edad 2 y edad 3. O sea, tengo 3 edades para sumar, ¿verdad? En este caso, n va a ser 3, ¿verdad? Va a valer 3. Leer n, control está en 0 y suma está en 0. Es decir, que control comienza en 0, suma está en 0. Él viene a evaluar acá. Repita mientras, control, que está en 0. 0 menor que 3, sí, va a leer edad. La primera edad que va a leer es 13. ¿Sí? A suma le voy a asignar suma más edad. Es decir, a suma que está en 0 le voy a asignar 0 más 13. Suma va a tener, en este caso, 13. ¿Verdad? Y a control que está en 0 le voy a asignar 0 más 1, 1. Es decir, control tiene, en este caso, 1. ¿Sí? Viene para acá. 1 menor que 3, sí, vuelve a leer edad. En este caso, edad, ¿qué valor va a tener? 14. ¿Sí? A control, que está en qué valor. Control lo voy a incrementar en 1. La primera. Leo edad. A suma le asigno suma más edad. Es decir, suma va a tener 13 más 14. En este caso, suma va a tener 27. ¿Sí? Y a control, que tiene 1, le voy a asignar 1 más 1, sería 2. Vuelve para acá. Pregunta, ¿2 menor que 3? Sí. Vuelve a leer edad. En este caso va a ser 15. ¿Sí? A suma, que contiene 27, le voy a asignar 27 más 15, que serían 42, ¿verdad? Y a control, que está en 2, le voy a asignar 2 más 1, sería 3, ¿verdad? Listo. Bien acá. ¿3 menor que 3? No, no es. Entonces viene para acá, evalúa. ¿N mayor que 0? Sí. A promedio, que está en 0, aquí no lo puso,
No es necesario colocarlo porque es una etiqueta. A promedio le voy a asignar suma entre n, es decir, que a prom le voy a asignar suma, que es 42, en este caso, suma que es 42 dividido entre 3 que este está aquí. ¿Sí? Aquí está, el promedio es 14. Entonces, cada vez que yo tengo un algoritmo, tengo la oportunidad de hacer las corridas en frío de manera que yo me pueda asegurar de que realmente el algoritmo está haciendo lo que yo estaba esperando. ¿Sí? Entonces, eso con respecto al algoritmo. El diagrama de flujo sería casi que muy intuitivo. Leer n, control y suma inicializados en 0, repita mientras, ¿verdad? Mientras control sea menor que n, ¿verdad? Viene para acá, les repito, a pesar de que el flujo de control está señalando esto, la ejecución se ejecuta de arriba hacia abajo, es decir, lee edad, a suma lo incrementa en lo que tenga más edad y control lo incrementa en control más 1, ¿sí? Deja de ejecutarse, control 3 menor que 3, no, ¿verdad? Empieza a evaluar. N mayor que 0, sí, calcula el promedio y determina el promedio, ¿sí? Y en Pascal, y esto le queda a ustedes como actividad, ¿verdad? Codificar esto. Program promedio, variables, n, control, suma, edad de tipo entero y promedio de tipo real. Introduzca el valor de n, lee n, inicialización de las variables, mientras control sea menor que n, hacer. Como ya sé de antemano que tengo más de una instrucción, las delimito con el begin y con el end. Coloque la edad, lee la edad, suma, la indico suma más edad, o sea, estoy incrementando o estoy acumulando la edad. A control lo incremento en control más 1 y finaliza. Si n es mayor que 0, determina el promedio, luego manda a imprimir el promedio. Ojo, fíjense lo siguiente, que cuando yo estoy trabajando con estructuras en este caso condicionales, yo siempre estoy obligado, y en este caso particular del repita mientras, estoy obligado a crear una variable que me determina el control del lazo. Fíjense que si yo no tuviese esta sentencia acá y estoy trabajando bajo este algoritmo, entro en un lazo repetición infinito, porque control siempre va a ser menor que n. Entonces yo tengo que tener cuidado con la programación de la variable control del lazo y con la programación de la expresión lógica la cual yo estoy ejecutando. ¿Sí? Eso con respecto a la estructura, a este planteamiento para el procesamiento. Vamos a ver qué nos dice con respecto a las observaciones. Las sentencias ejecutables se inician con la operación de escritura para indicarle al ejecutante del programa que debe introducir un valor, el número de personas, lo que se le determinará la edad. Y dentro del lazo de repetición se ejecutan 3 instrucciones, o sea, más de una. Lo cual significa que una sentencia compuesta en Pascal, por lo que estas sentencias deben ir encerradas entre las palabras reservadas begin para comenzar y end para terminar. Aquí hay unas explicaciones de lo que yo estaba comentando de las cosas que no se deben hacer, ¿verdad? Con respecto a los lazos infinitos de repetición, ¿verdad? Y aquí está una corrida en frío parecida a las que yo le hice. Edad suma n, ¿verdad? Y aquí determina el especie de promedio. Entonces, eso con respecto a las estructuras repetitivas. Aquí hay, déjame ver cuánto me queda del tutorial. Ok, lo dejo hasta acá para comenzar con otro tutorial y atender las dudas al respecto.